¿Cuál es la principal diferencia entre el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal? O sea, los animales, ¿en qué se diferencian de los otros reinos? Principalmente, bueno, muchas diferencias. El movimiento, súper bien, bueno. Doctor Carlitos, un premio por aquí para el doctor que acertó. Bueno, ¿y entre los humanos y las plantas? ¿Qué más? Que se plazan, o sea, el movimiento, ¿sí? Y resulta que esa diferencia la hemos venido perdiendo con el paso de los años, o sea, nos estamos volviendo un poco, pues, ¿cómo le diría uno a eso, Carlos? No, vegetarianos no, porque no, vegetales, ¿cierto? Y eso está haciendo, eso que cambiemos los humanos nuestra condición de animales, de pertenecientes al reino animal y nos vamos pasando para el reino vegetal porque ahora nos quedamos en el Congreso 8 horas sentados, nos quedamos en el consultorio sentados, nos quedamos en la oficina sentados, ¿cierto? Frente al computador horas y horas y no nos movemos. Vamos a empezar a echar raíces, pero antes de echar las raíces vamos a ver si subsistimos porque ese sedentarismo está haciendo que tengamos que cambiar tantas cosas en el funcionamiento de tantos miles o millones de años de evolución hacia una condición de vegetal, ¿cierto? Una condición no propia del reino animal, no propia de nuestra condición de humanos. Y decimos, estamos muy desarrollados, ¿no? El mayor desarrollo de la humanidad lo tenemos en el siglo XXI porque pasamos 12 horas del día o 14 o 16 horas del día porque ahora ni siquiera dormimos por tener el computador ahí a la mano o estar contestando los mensajes en el celular, ¿cierto? Y pensamos que eso es desarrollo. Estamos involucionando y eso nos está cobrando desde el punto de vista de salud, nos está pasando la factura. Por eso yo creo, doctor Carlos Olimpo, que antes de que empecemos a echar raíces probablemente ya no existamos como especie, probablemente, ¿no es cierto? Porque nos estamos muriendo de sedentarismo. Y eso es lo que ya yo no, pues digamos, no soy el primero que lo dice. Casi 400 años antes de Cristo ya había aquí un señor que nos dejó una gran herencia en salud, ¿cierto? En temas de salud, que decía, la falta de actividad, no se refería a la actividad laboral o actividad, no sé, en el software y la cosa, sino la falta de actividad física destruye la buena condición del ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico la mejoran y la preservan. Desde ese momento se sentaron las bases de la medicina, ¿cierto? Dándole importancia a un estilo de vida saludable, aquí en este caso a la actividad física saludable. Entonces resulta que el ejercicio tiene que ver con la salud y tiene que ver con dos cosas importantísimas, creo que me salí del foco, dos cosas importantísimas de la salud, la prevención de las enfermedades y el tratamiento de las enfermedades. Entonces, en los 12 minutos que me quedan, voy a resaltar lo que dice aquí mi buen amigo John Duperley, que muchos de ustedes lo conocerán, y decía que desde hace miles de años tenemos un medicamento, no tienen que hacer el MIPRES ni nada de esas cosas para formularlo, ¿cierto? Que se llama el ejercicio y es tanto preventivo como terapéutico, ¿ok? Bueno, y es que el ejercicio nos modifica inclusive nuestra expresión genética y nos hace que si no lo practicamos, si no lo ejercemos, pues desarrollemos muchas enfermedades. Ahí la verdad hice lo que pude, mi mejor esfuerzo para que me cupieran unas cuantas, pero pues hay muchísimas más que se relacionan con sedentarismo, ¿no es cierto? Entonces, a su vez, esta es la mala noticia. La buena noticia es que a su vez, ¿sí? A su vez el ejercicio pues nos ayuda a prevenir o a tratar justamente todas esas enfermedades que se derivan del sedentarismo. Bueno, entonces hay muchas enfermedades, dentro de ellos la que nos reúne hoy aquí, que es la diabetes mellitus, aquí la curva en verde. Este es el riesgo de enfermarse de varias de estas condiciones que ustedes ven ahí y de diabetes también. Entonces, esta es la actividad física.
Aquí a la derecha más actividad física, aquí menos actividad física, aquí estamos quietos, sedentarios. Entonces ustedes ven cómo el riesgo de enfermarse, el estado funcional de salud en general, la enfermedad cardíaca coronaria, digamos, ¿qué más? Que le dé infarto, que se engorde, que tenga osteoporosis y que tenga diabetes, aumentan notablemente, el riesgo aumenta notablemente en las personas que poco se mueven y va disminuyendo, como ustedes se dan cuenta, en la medida en que nos movemos habitualmente, ¿no es cierto? Bueno, todo mejora menos las lesiones musculoesqueléticas, digamos que es como el efecto secundario poco más importante o habitual de ese tratamiento, de ese medicamento que se llama ejercicio, ¿cierto? Pero fíjense que aumenta muy poquito hasta la actividad física de intensidad leve o moderada, empieza a aumentar notablemente ya en actividad física muy intensa, deportistas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces no es tampoco para preocuparse en la vida diaria. Y hay evidencia toda la que ustedes quieran. Ya tenemos un montón de evidencia científica. O sea, esto ya no es como que nos parece que es así, sino que científicamente se ha venido demostrando que esto es así. Y hay una evidencia robustísima a favor de varias de estas, el papel de la actividad física en varias de estas enfermedades, ¿cierto? Por ejemplo, en diabetes. Especialmente pues diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver el ejercicio con la diabetes? Pues también aplica lo mismo, nos sirve para prevenirla y nos sirve para tratarla. Y hay muchos factores de riesgo para que a uno le dé diabetes mellitus tipo 2. Vamos a referirnos a la tipo 2, ya el doctor Carlos Olimpo con lujo de detalle se refirió a la MODI, pero vamos a referirnos a la tipo 2, que es la de todos los días, la que encontramos todos los días. 99% de los casos en Colombia, 90% de los casos en países del norte o del puro sur, donde el 10% puede ser de tipo 1. Entre nosotros, la tipo 1 que es la que le sigue en frecuencia, es por ahí 1% o algo así, un poquito menos, un poquito más. O sea que casi todos los casos de diabetes que vemos son tipo 2. Y ahí es donde el ejercicio se luce, digamos, en su papel de prevención y de terapéutica. Y ya sabemos, y dentro de todos esos factores de riesgo, pues el sedentarismo es uno de los más prominentes, y ya sabemos que si alguien me pregunta, yo se la voy a poner al revés de lo que muestra esta diapositiva. Si alguien me dice, doctor, usted que ya lleva, no sé, casi 40 años trabajando en diabetes, y yo casi que todos los días estudio temas de diabetes, ¿qué hago para que me dé diabetes? Mi mejor consejo sería, engórdese y no se mueva. Lo más probable, no necesariamente, no va a la fija. En medicina no podemos ir a la fija con nada, ¿cierto? Pero lo más probable es que termine en algún momento dándose el gusto de tener diabetes. Entonces, si me preguntan lo contrario, si les preguntan lo contrario, pues ahí está la respuesta, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver por qué algo de la fisiología, pero pues apenas un brochazo lo que uno puede hacer en una charla de 15 minutos sobre este tema que pudiera ser muy extenso, pero vamos a hacer perfectamente todo el congreso sobre actividad física y diabetes. Entonces uno se va adaptando al ejercicio, ¿sí? Uno se va adaptando a lo que le ponga, ¿no es cierto? Se adapta al frío, al calor aquí en Bucaramanga, o se adapta uno a muchas condiciones en la vida, ¿cierto? También se adapta al ejercicio. Si yo todos los días exijo a mi cuerpo un poco físicamente, pues va creando internamente mecanismos para que esa exigencia sea lo más llevadera posible. Y eso es lo que usamos como terapéutica, esos cambios adaptativos, que si hago ejercicio anaeróbico, pues serán adaptaciones al ejercicio anaeróbico. Si hago ejercicio aeróbico, son un poco diferentes las condiciones, digamos, los cambios, digamos, que se van sucediendo para habituarme al ejercicio aeróbico. Por ejemplo, si hago ejercicio aeróbico habitualmente, pues necesito más capilares que me lleven la sangre. Esta es digamos, una imagen de músculo de una persona que no hace ejercicio, y esta es de uno que hace ejercicio. La K, porque esto viene de unas diapositivas de Alemania, entonces K capilar allá se escribe con K, no con C. Entonces donde ven que hay Ks, pues son capilares. Entonces aquí había uno que otro, ¿cierto?, que llevan la sangre allá, pero resulta que aquí pues ya hay muchos más, porque se necesita que lleven sangre, oxígeno, nutrientes a esas células que ahora sí trabajan mucho, ¿cierto?
esas células musculares. Y también pasa lo mismo con adaptaciones, lo que me devolví en vez de adelantar, con adaptaciones bioquímicas. Entonces pasa lo mismo con la cantidad de mitocondrias. Entonces, en una persona que no hace ejercicio, pues sus músculos se ven así, así, ¿cierto? Pero si hace ejercicio, sus músculos se ven así al microscopio, porque la cantidad de mitocondrias empieza a aumentar notablemente. Entre más ejercicio hago, más aumenta. La actividad de las enzimas de ese ciclo oxidativo, ¿cierto? De ciclo anaeróbico, empiezan a aumentar, entonces la actividad de cada enzima empieza a aumentar. En fin, todo el organismo se adapta para que seamos más eficientes en el uso de la energía. Bueno, este es un laguito que tenemos allá, que es arriba, en las montañas más arriba de Sogamoso, se llama el lago de Tota. Bueno, y entonces, vámonos para las definiciones. Entonces, ya sabemos esto es una imagen muy conocida, que para llegar a diabetes hay todo un camino continuo. Eso no es que hay un peaje acá y de aquí para allá es diabetes, sino que esto es una enfermedad continua, es un desbalance continuo, ¿cierto? El continuo metabólico que llamamos, pero muy empujado por la vida sedentaria. Esto lo acelera la vida sedentaria, o sea, más rapidito llegamos y más facilito llegamos a diabetes. Y aquí quiero que definamos, ya entrando en detalles, vamos a definir dos conceptos. Me salí del foco. Y entonces el primer concepto es sedentarismo, ¿sí? Y el segundo concepto es actividad física. Pensábamos antes que eso era como lo mismo, ¿no es cierto? Como que, bueno, si yo soy sedentario, pues soy inactivo físicamente. Pues resulta que ahora se ha encontrado que hay sus diferencias. Entonces, para los que quieran buscar bibliografía, con mucho gusto les doy los datos, pero en resumen, inactividad física se define como la insuficiente cantidad de actividad física de intensidad moderada o vigorosa. ¿Y qué es insuficiente? Pues que no cumpla con lo mínimo necesario. ¿Y cuál es el mínimo necesario hoy en día? A ver, para el adulto, ¿cuál es el mínimo necesario para un adulto de actividad física de intensidad moderada o vigorosa? Por lo menos 150 minutos de actividad física moderada o vigorosa. En eso se han encontrado todas las guías. Ahí han convergido, o sea, y la evidencia cada vez dice lo mismo y pues hacen otra investigación, sale de otras publicaciones y resultan diciendo lo mismo. Es como que todo coincide en que al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada, ¿cierto? Dependiendo de la edad puede ser también vigorosa, entonces de mayor intensidad pues, y si no se cumple con eso, eso es lo que hoy en día se llama inactivo físico. Entonces, no sé, ahí cada uno hará su examen de conciencia, quiénes de los que están aquí sentados son físicamente activos o quiénes entran en la categoría de físicamente inactivos. Ya se pueden poner su calificación ahí, por favor. ¿Y qué es ser sedentario? No es lo mismo desde el punto de vista técnico con la definición. El sedentarismo es un comportamiento, ¿cierto?, que se caracteriza por gasto bajo de energía. Lo que uno gasta cuando está acostado o que está sentado, o sea, hasta máximo 1.5 metros. Pónganse en un momentico de pies, por favor, un momentico de pies. Bueno, acaban de duplicar ustedes su gasto metabólico, ahí vamos con 2 metros, ¿ok? Siéntense, por favor, vamos con 1.5. No los digo que se acuesten, pero pues si se acostaran sería 1 más o menos, para que tengamos una idea de cómo es el tema del consumo calórico. Entonces, si ustedes consumen entre lo que consume alguien que está acostado o sentado, pues son sedentarios, ¿cierto? Si consumen más que eso, pues ya no son sedentarios. Listo. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué importancia tiene eso? Pues que se conecta, digamos, se relaciona directamente pues con las enfermedades de las que estamos hablando, diabetes mellitus tipo 2, pero con todas las que les mostré y más de las que les mostré al principio. Entonces ustedes ven cómo, ¿sí?, cuando se combina el sedentarismo con la inactividad física, que ya aprendimos que no es lo mismo, el potencial de desarrollar esta enfermedad, mire cómo se dispara, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que combatir en nosotros y qué tenemos que combatir en nuestros pacientes? La inactividad física, ¿sí? O sea, por lo menos cumplir con los 100, somos adultos, entonces por lo menos los 150 minutos de actividad física de intensidad moderada, si somos adultos jóvenes, intensidad moderada a intensa, a vigorosa. Si somos ya mayorcitos, entonces pues solo moderada, ¿sí?
Y además no permanecer tanto tiempo sentados o acostados durante las horas de vigilia. Estas son horas vigilia, no cuenta las horas de sueño, que ahora son muy importantes, no es como antes se creía que era perder el tiempo. El sueño es muy importante para la salud. Entonces, este era el mensaje que les quería dejar, que tenemos más diabetes en la medida que tenemos, ¿cierto? Estamos en el percentil más bajo, en el cuartil más bajo de actividad física, o sea, inactivos físicamente, y estamos en los cuartiles más altos, los cuartiles más bajos, más altos, de sedentarismo. Pasar más de 6 horas, por ejemplo, sentado, pues, trabajando, comiendo, viendo televisión, lo que ustedes quieran hacer, pero demasiadas horas. En la medida que pasa de 2 horas para arriba, empiezan a aumentar los riesgos. ¿Estamos? ¿Está claro? Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de la fisiopatología, pero veo que me queda 1 minuto o 2 minutos, no sé. Bueno, entonces quiere decir que les dejo esta bibliografía para que la revisen ustedes juiciosamente y se la resumo más o menos en lo que dice ahí. No me gusta mostrar muchas cosas en inglés aquí en Colombia, así que pues se la traduzco, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no nos da hipoglicemia cuando hacemos ejercicio? Porque simultáneamente estamos liberando glucosa del hígado. Y ese balance entre sacar glucosa del hígado y gastar glucosa en el músculo es lo que hace que no nos dé hipoglicemia cuando hacemos ejercicio, salvo que tengamos algunas condiciones especiales, ¿cierto? Entonces, en ejercicio de baja intensidad, ¿sí? Y se lo voy a mostrar más bien en esta gráfica, en ejercicio de baja intensidad, más intensidad, se queman, se gastan sobre todo grasas. Y en la medida en que yo subo la intensidad, empiezo a gastar más carbohidratos. ¿Okay? Ese es el otro mensaje, digamos, desde el punto de vista fisiopatológico, lo que van a encontrar en las referencias bibliográficas. Y entonces, lo que más está comprometido en el músculo, lo que digamos es el tema de la captación de la glucosa, ¿no? Donde se va haciendo el proceso de insulinoresistencia en la medida que nos engordamos, y nos engordamos porque no gastamos y acumulamos, ¿no es cierto? Bueno, y esa contracción muscular, cuando pongo ese músculo a funcionar, estimula el transporte de glucosa. Y miren la cosa curiosa, lo hace también por una vía alterna, adicional al mecanismo habitual. ¿Ok? Bueno, es como para resumirle la parte fisiopatológica. Bueno, entonces, ¿cuánto dura el efecto del ejercicio? Si yo hago ejercicio, ¿sí? Y fortalezco mis músculos, porque el ejercicio de fortalecimiento muscular también es muy importante, no solamente el ejercicio aeróbico, digamos, de movimiento. Por lo menos durante 24 horas mejoro mi glicemia, por lo menos. Pero el efecto me puede durar hasta 72 horas. Por eso no deberíamos pasar más de 2 días sin hacer ejercicio. Esa es la razón fisiopatológica, digamos. Entonces ya concluyamos, ya que me dijeron que me ha pasado de tiempo. Entonces, sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo? ¿No? Es algo que junto con la inactividad física, los dos, ya aprendimos que son diferentes los conceptos, aumentan el riesgo de sufrir de diabetes. Verdad incontrovertible hoy en día de diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Bueno, segunda conclusión. El sedentarismo y la inactividad física son 2 factores diferentes, no es lo mismo, ¿cierto? Los cuales de forma independiente van a aumentar el riesgo de diabetes. Entonces, con esos 2 mensajes les quiero concluir esta charla e invitarlos, por supuesto, a que empiecen a practicar un estilo de vida que incluya modificar las 2 cosas, no solo el sedentarismo, sino la inactividad física. Bueno, desde la Fundación Findemos, que es la organización donde yo trabajo en Sogamoso, que creamos pues para ayudar a la gente con diabetes y enfermedades endocrinológicas, pues les damos las gracias por su atención.